¿Qué tal, Ruta del Terror? Mi nombre es Ricardo. Antes que nada quiero agradecerles por tomarse el tiempo de leer mi historia. Llevo varios años trabajando como operador de autobuses. No voy a decir el nombre de la línea donde trabajaba por motivos de seguridad. Además, a nosotros como operadores no nos conviene andar contando ese tipo de cosas. Si llegas a decir que viste, escuchaste o algo así fuera de lo normal, de inmediato se presta para que la gente piense que estabas cansado, que consumiste algo o que simplemente no estabas en condiciones de hacer tu trabajo. Por esa razón preferí quedarme callado durante mucho tiempo. Lo único que puedo decir es que era una empresa bastante conocida en el norte del país, y una de las rutas que más nos tocaba hacer era la de Tijuana a Guadalajara. Esta historia ocurrió durante una de esas rutas. En aquellos años casi nunca viajábamos solos. En esa empresa era muy común que cada autobús saliera con 2 operadores, sobre todo en recorridos tan largos como ese. Mientras uno manejaba, el otro aprovechaba para descansar, y así podíamos avanzar prácticamente sin detenernos más de lo necesario. Mi compañero de ruta se llamaba Sergio. Ya llevábamos bastante tiempo trabajando juntos, y después de tantos viajes, prácticamente no hacía falta decirnos qué le tocaba hacer a cada quien. Cada uno conocía su parte del trabajo. Aquella vez me tocó estar ayudando con el equipaje mientras Sergio terminaba de preparar la unidad para la salida. Ya faltaba poco para arrancar cuando vi llegar a una señora cargando una pequeña caja de cartón. No tendría nada de especial si no fuera porque yo miré que venía sola y parecía batallar un poco para cargarla. Se acercó directamente hacia donde yo estaba. «Disculpe, joven, ¿me puede ayudar?», le dije. «Claro que sí, madre», y tomé la caja para subirla con el resto del equipaje. Recuerdo que en ese momento algo me llamó la atención. La caja no era tan grande. Tendría más o menos el tamaño de un cofre pequeño, pero pesaba mucho, bastante más de lo que aparentaba. Pero bueno, no le di mucha importancia. Simplemente pensé que llevaba herramientas, libros o quién sabe qué cosa. Después de todo, en este trabajo uno termina cargando de todo. Acomodé la caja junto con el resto del equipaje y seguí trabajando como si nada. La señora me dio las gracias y se alejó caminando. Me acuerdo que alcancé a verla una vez más mientras seguía ayudando con lo de las maletas. Ella estaba parada a unos metros del autobús, como si estuviera esperando a alguien. Pero, ya saben, la terminal estaba llena de movimiento, pasajeros llegando, gente despidiéndose, equipaje por todos lados y el clásico caos de una central de autobuses. Y por supuesto, nosotros tratando de terminar para salir a tiempo. Entre una cosa y otra, terminé olvidándome completo de la señora. Simple y sencillamente seguí con mi trabajo. Una vez que terminamos de subir a los pasajeros y el equipaje también, por fin nos pusimos en marcha. Las primeras horas transcurrieron con normalidad. Me acuerdo que Sergio iba manejando mientras yo aprovechaba para descansar un poco antes de tomar mi turno. Después de un rato me levanté para ir al baño y de paso, pues, revisar que todo estuviera funcionando bien. Mientras caminaba por el pasillo me acordé de aquella señora que había llegado antes de salir. Por alguna razón me dio curiosidad buscarla entre los pasajeros. Miré varios asientos mientras avanzaba, pero no la vi por ninguna parte. Cuando llegué al frente le pregunté a Sergio: «Oye,
¿Y si viste subir a una señora ya grande de edad antes de que saliéramos? ¿Cuál señora? Una que llegó cuando estábamos acomodando el equipaje. De hecho, la señora venía sola. Sergio negó con la cabeza. No, la verdad ni atención puse. La respuesta me dejó pensando durante un momento, porque, siendo sinceros, yo tampoco recordaba haberla visto subir. Me sentí un poco mal por ella. Pensé, tal vez estaba esperando a alguien en la terminal, y entre todo el movimiento se le hizo tarde. Después de todo, esas cosas pasan más seguido de lo que uno cree. En un inicio pensé que tal vez la persona que estaba esperando nunca llegó, o que simplemente decidió no viajar. Pero unos segundos después me acordé de algo. Sí, esa caja, su caja, esa sí la habíamos subido. En ese momento me empecé a preocupar más por ella que por cualquier otra cosa, porque uno nunca sabe lo que la gente lleva. Tal vez ahí traía documentos, dinero, medicinas o algo importante. Y si realmente se había quedado en la terminal, nosotros ya íbamos en carretera con sus cosas. Se lo comenté a Sergio, pero los dos llegamos a la misma conclusión. Ya no había nada que pudiéramos hacer. Yo decidí dar otro recorrido entre los asientos esperando ver a la pobre señora entre los pasajeros. Simplemente quería asegurarme de que la señora realmente no venía en el autobús. Pero por más que revisé, no la encontré. Y la verdad, ese asunto me siguió dando vueltas en la cabeza durante varias horas. Más que nada porque me daba cosa imaginar a la pobre señora quedándose sola allá mientras nosotros seguíamos nuestro camino con su equipaje. Cuando llegó el momento de cambiar turno con Sergio y me tocó ponerme al volante, aproveché antes de subir para bajar un momento a la parte del maletero. Pensé que tal vez la señora había alcanzado a recoger su caja antes de que saliéramos y que simplemente yo no me había dado cuenta. Pero cuando abrí el compartimiento la vi. Fue lo primero que noté. Sí, seguí exactamente donde la había dejado. Esa caja estaba exactamente en el mismo lugar donde yo la había puesto. Después de eso cerré el compartimiento y regresé a la unidad. Yo seguía pensando en la señora, pero tampoco podía hacer mucho. Ya íbamos en camino, la caja seguía con nosotros. Entonces en ese momento me tocó regresar al volante. Sergio aprovechó para bajar al camarote y descansar un rato. El resto del tramo por Baja California, siendo sincero, se fue un poco rápido. Uno que otro pasajero se levantaba para ir al baño, algunos seguían despiertos viendo algo en su teléfono, pero conforme fueron pasando las horas, el movimiento dentro de la unidad fue disminuyendo cada vez más. Llegó un punto de la noche donde prácticamente todos ya iban durmiendo. Lo único que se escuchaba era el motor y el ruido de la carretera. Poco a poco dejamos Baja California atrás y seguimos avanzando rumbo a Sonora. Cuando menos pensé, ya estábamos entrando a dicho estado. Serían como la 1:30 o 2 de la mañana. Cuando llegamos a una de las paradas de la ruta, yo aproveché para bajar un momento, estirar las piernas, y al igual algunas personas también bajaron. Fue ahí donde volví a ver a Sergio después de varias horas. ¿Qué onda, Sergio? ¿Qué tal dormiste? Más o menos. ¿Y eso? No pude dormir bien. Escuché varias veces algo como que se movía dentro del maletero. La verdad pensé que era una maleta suelta o algo por el estilo. Entonces fue cuando le dije, a ver, vamos a revisar el equipaje. Abrimos el maletero, pero todo estaba exactamente como lo habíamos dejado. No había ninguna maleta caída, nada abierto.
Todo estaba en su lugar. Cuando regresamos fue que le pregunté que qué era exactamente lo que había escuchado. No sé cómo explicarlo, me dijo. Era como si algo se acomodara entre las maletas. La verdad, siendo sinceros, tampoco le dimos mucha importancia. Pensamos que probablemente algún movimiento de la carretera había hecho que se recorriera algo. Ya solo Sergio se preparó un café bien cargado y yo también uno, pero con muy poco, porque necesitaba descansar. Ahí estuvimos esperando a que los pocos pasajeros que se habían bajado regresaran al autobús. Cuando todos los pasajeros estaban dentro, continuamos con el viaje. Sergio volvió al volante. Yo bajé al camarote para descansar un rato. La verdad, no tardé mucho en quedarme dormido. Más o menos unos 45 minutos después, me despertó un golpe seco. Al principio no entendí qué había sido. Incluso pensé que tal vez había pasado algo en la carretera, pero el autobús seguía avanzando con toda normalidad. Me quedé escuchando unos segundos, y fue entonces cuando volvió a sonar. Ahí fue cuando me di cuenta de que ese sonido venía de la parte del equipaje. Al escuchar el segundo golpe me acordé de inmediato de lo que me había contado Sergio unas horas antes. Me quedé unos segundos escuchando, pero nada, no se escuchó nada más. Pensé que tal vez sí era una maleta que se había recorrido o cualquier otra cosa. Así que traté de volver a dormir. No habían pasado ni 5 minutos cuando volvió a sonar, esta vez más fuerte. Luego otra vez. La verdad ya me estaba empezando a fastidiar más que a preocupar, porque cada vez que estaba por quedarme dormido volvía a escucharse. Después de un rato los golpes dejaron de sonar. Terminé quedándome dormido otra vez, aunque no descansé muy bien. Entre el movimiento del autobús y uno que otro sueño raro, sentí que apenas había cerrado los ojos cuando volvimos a detenernos. Todavía era de noche. Escuché las puertas abrirse y el movimiento de algunos pasajeros bajando de la unidad. Fue ahí cuando me levanté y salí nuevamente del camarote. En cuanto salí, caminé hacia el frente del autobús y justo Sergio iba bajando. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Descansaste? Más o menos, le dije. Oye, vamos por un café, ¿quieres? Ya regresando al autobús le pregunté a Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en el tramo que te tocó manejar? Fue ahí cuando Sergio me dijo algo que sí me sacó un poco de onda. Todo bien, pero, ¿sabes? Hace rato me pasó algo raro. ¿Serio? ¿Qué pasó? Sergio se quedó callado por unos segundos antes de responderme. No sé por qué, pero hace rato me dio por voltear al retrovisor de en medio. Yo pensé que me iba a salir con alguna cosa de algún pasajero o algo por el estilo, pero no. ¿Sabes? Cuando volteé, miré a una señora sentada en la primera fila. ¿Cómo? ¿Una pasajera? Eso pensé yo. Según me contó, alcanzó a verla claramente. Y lo que más le llamó la atención fue que ella también lo estaba viendo. La vi clarita, me dijo, como si estuviera observándome. Después de unos segundos reaccionó, porque de inmediato se preguntó cómo era posible que la estuviera viendo también. Todas las luces interiores venían apagadas desde hacía varias horas. Me dijo que incluso volteó a revisar los interruptores para asegurarse. Y sí, todo venía apagado. Cuando volvió a levantar la vista hacia el retrovisor, ya no había nadie, solo la oscuridad del pasillo y las siluetas de los asientos. En ese momento, siendo sinceros, no supe qué decirle.
¿Y no sería un reflejo o algo así? Sergio negó con la cabeza. No, o no sé, pero ahorita que paramos subí a revisar esos asientos y sabes que esos asientos siempre vienen vacíos. Después de eso tratamos de cambiar la conversación y no darle tanta importancia. Y solamente estuvimos esperando a que los pasajeros que habían bajado regresaran a la unidad para poder continuar con el viaje. En eso nosotros nos despedimos, Sergio se fue hacia el camarote y yo me preparé para regresar a mi turno. Recuerdo que iba subiendo los escalones del autobús cuando, por el rabillo del ojo, alcancé a ver algo en primera fila. Sí, era una señora. Tenía una caja entre sus manos, la misma caja que yo había subido horas antes en Tijuana. Volteé de inmediato, pero no había nadie. Los asientos seguían vacíos. La verdad, después de lo que acababa de pasar, intenté convencerme de que solo había sido mi imaginación. Volví a tomar mi lugar y continué con el viaje. Para entonces ya llevábamos varias horas en carretera y nos estábamos acercando al estado de Sinaloa. Iba concentrado manejando cuando escuché claramente que alguien me habló. Tan claro que incluso volteé asustado porque no fue algo tenue, fue una voz fuerte. Pero no había nadie. La voz había sonado justo detrás de mí, como si alguien hubiera querido llamar mi atención. Y ahí sí empecé a sentir algo que no había sentido en todo el viaje, porque una cosa es escuchar golpes y otra muy diferente es escuchar una voz. Mas sin embargo traté de convencerme de que simplemente estaba cansado. Después de tantas horas en carretera, cualquier persona puede escuchar o ver cosas donde no las hay. Bueno, a menos eso era lo que me repetía varias veces. Y durante un buen rato no se volvió a escuchar nada. Seguimos avanzando. Recuerdo que miré el reloj y todavía faltaban varias horas para llegar a Guadalajara. Fue entonces cuando pasó algo que terminó de sacarme de onda. En el espejo del retrovisor alcancé a ver movimiento dentro del autobús. Pensé que algún pasajero se había levantado para ir al baño. Ya saben, eso es algo completamente normal. Pero cuando revisé mejor me di cuenta de algo. Era una figura, y esa figura venía caminando hacia el frente, muy despacio. Se veía claramente caminando por el pasillo. Yo solamente la seguí observando por unos segundos, hasta que desapareció justo antes de llegar a la primera fila de asientos, como si nunca hubiera estado ahí. Seguí manejando intentando concentrarme únicamente en la carretera, pero por más que quería dejar de pensar en todo lo que había pasado, simplemente no podía. Entonces fue cuando miré el retrovisor de nuevo, y ahí fue donde sentí un vacío en el estómago, porque esta vez no vi una sombra, no era un movimiento. Vi claramente a la señora, sentada en la primera fila. Y no, esta vez no desapareció de inmediato. La observé durante varios segundos, lo suficientes para reconocerla. Era la mujer que había dejado aquella caja allá en Tijuana, la misma que nunca vimos subir al autobús. Lo peor fue cuando bajé la vista, porque la señora tenía esa caja entre las manos. La misma caja que seguía guardada en el maletero.
Recuerdo perfectamente haber sentido cómo se me heló el cuerpo, porque ya no había forma de explicarlo. Y mientras intentaba entender lo que estaba viendo, la señora levantó lentamente la mirada. Y fue ahí cuando noté algo que hasta la fecha sigo recordando. No me estaba viendo a mí, estaba viendo directamente hacia el retrovisor, como si supiera perfectamente que yo la estaba observando. Seguí mirando un instante el retrovisor y noté algunos detalles que me hicieron sentir algo que nunca había sentido manejando. La señora estaba completamente inmóvil. Ni siquiera movía la cabeza. Y mientras más la observaba, más me daba cuenta de algo. No parpadeaba, ni una sola vez. Sus ojos permanecían abiertos mirándome todo el tiempo, como si estuviera esperando que yo volteara a verla directamente. La distancia entre nosotros era poca, a lo mucho, no sé, un par de metros detrás de mí. Y de repente la vi ponerse de pie, no de golpe, no de manera extraña. Simplemente se levantó sin dejar de mirarme. Recuerdo cómo sentí que se me hizo un nudo en el estómago, porque sabía perfectamente que si seguía caminando iba a terminar justo detrás de mí. La vi avanzar por el pasillo, un paso, luego otro, sin apartar la mirada, y entonces desapareció del retrovisor. Ahí ya no pude más. Volteé de inmediato, y como se imaginarán, no había nadie. El susto fue tan fuerte que alcancé a mover el volante sin querer. Nada grave, pero lo suficiente para que la unidad se recorriera ligeramente dentro del carril. Revisé los espejos después de eso, pero la señora ya no volvió a aparecer. Todavía iba intentando procesar lo que acababa de pasar cuando sonó mi teléfono. La verdad ni siquiera pensé en contestar, pero al ver que era Sergio terminé respondiendo. Bueno, ¿todo bien? Sí, ¿por qué? Es que sentí raro el autobús. Fue cuando me acordé del movimiento que había hecho con el volante. Sí, perdón, creo que esquivé algo en la carretera. Hubo unos segundos de silencio. ¿Seguro? Sí. La verdad, no pensaba contarle lo que acababa de ver. Ni siquiera estaba seguro de cómo explicarlo. Pero antes de que pudiera decir otra cosa, escuché la voz de Sergio del otro lado. Y por primera vez desde que inició el viaje lo noté realmente nervioso. Ricardo, aquí abajo también están pasando cosas raras. ¿Ahora qué pasó? No sé cómo explicarlo, pero ya no quiero estar acá abajo. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo unos segundos de silencio. Te cuento cuando hagamos el próximo cambio. Sergio, no empieces con tus cosas. ¿Qué pasó? No, en serio. Te cuento después. ¿Viste algo? Después hablamos. Lo escuché respirar profundo. De verdad se escuchaba muy nervioso. Nomás dime una cosa. ¿Qué? Tú no has visto nada raro ahí arriba, ¿verdad? Sentí
cómo se me hizo un nudo en la garganta. Pero tampoco pensaba contarle nada de lo que acababa de pasar. No, nada. Bueno, entonces mejor te cuento cuando nos veamos. Y simplemente colgó. Después de que Sergio colgó, ya no pude concentrarme igual. Intenté seguir manejando como si nada hubiera pasado. Pero entre lo que acababa de ver y la llamada de Sergio, simplemente no podía dejar de pensar en lo mismo. Lo peor era que conocí a Sergio ya desde hacía varios años y jamás lo había escuchado hablar de esa manera. Pasaron varios minutos y tomé una decisión que normalmente no hubiera tomado. A unos kilómetros miré una gasolinera abierta y decidí meterme de inmediato. Esa parada no estaba programada. De hecho, ni siquiera debíamos detenernos ahí. Por ese tipo de cosas uno puede meterse en problemas con la empresa. Pero en ese momento eso era lo que menos me importaba. Lo único que quería era que Sergio saliera de ese camarote. En cuanto detuve la unidad, abrí la puerta y esperé. No pasaron ni 10 segundos cuando vi a Sergio bajar prácticamente de inmediato. En cuanto puso un pie afuera de la unidad, me di cuenta de que algo no estaba bien. Se veía completamente pálido, como si hubiera visto algo que de verdad lo había asustado. Nos alejamos unos metros del autobús. Ni siquiera entramos a la tienda. Solo nos quedamos ahí junto a las bombas de gasolina. ¿Qué fue lo que pasó?, le pregunté. Sergio me miró unos segundos. Primero dime una cosa. ¿Qué? ¿Tú has visto algo raro desde que salimos de Tijuana? Por unos momentos pensé en mentirle. Pero después de todo lo que acababa de pasar, ya no tenía sentido. Sí. La respuesta de Sergio fue inmediata. Entonces, no estoy loco. Nos quedamos unos segundos en silencio. Los dos sabíamos que algo no estaba bien. Y por primera vez desde que comenzó el viaje, ninguno estaba intentando hacerse el valiente. ¿Qué fue lo que viste?, le pregunté. Sergio volteó hacia la unidad antes de responderme. Primero pensé que eran los mismos golpes de antes. Ya ves que te dije que algo se andaba moviendo. Yo estaba acostado tratando de dormir otra vez cuando desperté de golpe. No sé por qué. Simplemente abrí los ojos y fue ahí cuando la vi. ¿A quién? A una señora. Estaba sentada junto a mí. Sentí un escalofrío al escucharlo. ¿Cómo? ¿Cómo que junto a ti? Sergio tardó unos segundos en responder. Así como te lo estoy diciendo, estaba sentada dentro del camarote, nomás observándome. Me dijo que durante 1 o 2 segundos se quedó paralizado, porque al principio su mente intentó encontrar alguna explicación lógica. Pensó, tal vez algún pasajero se metió por error, pero después recordó dónde estaba. Y por obvias razones nadie tendría por qué estar ahí abajo. ¿Y qué pasó después?
Nada. Parpadeé un segundo y ya no estaba. Fue ahí cuando te marqué, porque ya no quería seguir ahí abajo. Y mientras Sergio hablaba me di cuenta de algo. Todo lo que me estaba contando había ocurrido unos minutos antes. Y entonces le conté de lo que me había pasado arriba. La voz que escuché detrás de mí, la figura que vi avanzar por el pasillo y finalmente la señora sentada en la primera fila con la caja entre las manos. Conforme le iba contando, vi cómo la expresión de Sergio cambiaba. ¿A qué hora fue eso?, me preguntó. Le dije aproximadamente cuándo había ocurrido. Y simplemente los dos nos quedamos callados, porque era exactamente el mismo momento en el que él había despertado y había visto a aquella señora dentro del camarote. Entonces los dos la vimos al mismo tiempo, me dijo. Por primera vez en toda la noche ninguno intentó buscar una explicación. Ninguno de los dos dijo nada durante varios segundos. Finalmente Sergio me hizo una seña para que lo siguiera. Caminamos hasta la unidad y abrió la puerta del compartimiento donde estaba el camarote. Mira, fue exactamente aquí. Me asomé. La verdad, pues, no había mucho que ver. Era el mismo espacio reducido donde había estado descansando durante todo el viaje. Estaba acostado aquí, me dijo, y cuando abrí los ojos, estaba sentada justo a un lado. Pero, después de todo lo que habíamos visto, ya no parecía tan imposible como debería. Y fue entonces cuando mi mirada se fue directamente hacia el maletero. No sé por qué, simplemente me quedé observándolo unos segundos. Después caminé hacia él. Abrí el compartimiento y sí, ahí seguía aquella caja, exactamente donde la había acomodado unas horas antes en Tijuana. Me quedé mirándola durante unos segundos y de repente sentí coraje. Coraje por los sustos, por todo lo que estaba pasando. Sin pensarlo más, la tomé entre mis manos. «Hey, ¿qué vas a hacer?», preguntó Sergio. «¿Sabes qué? Ya estuvo». Cerré el maletero. Caminé hasta uno de los botes de basura que están junto a la gasolinera y aventé la caja ahí adentro. Sergio y yo nos quedamos viendo durante unos segundos el bote de basura, como si estuviéramos esperando a que algo pasara, pero obviamente no pasó nada. «Ahora sí, vámonos. Ya esto es todo». Nos quedamos unos segundos más observando el bote de basura. Después regresamos a la unidad. Antes de subir, Sergio se detuvo y me miró. «Ah, por cierto, ¿qué pasó?». «Yo ya no me vuelvo a meter ahí abajo». La verdad, solté una risa nerviosa. Ni yo te iba a pedir que lo hicieras. Pues bueno, vámonos. Claro, yo me voy ahí arriba en el asiento del copiloto por lo pronto. Yo ya no me pienso dormir. Sin decir más, subimos a la unidad. Yo tomé de nuevo el volante y Sergio se acomodó en el asiento del copiloto. Por un momento
Pensé que todo había terminado, pero no, las cosas solamente siguieron empeorando. Después de volver a la carretera, ninguno de los dos habló durante un buen rato. La noche seguía igual de oscura, y mientras avanzábamos por uno de estos tramos, donde prácticamente no hay nada alrededor, alcancé a ver algo a lo lejos. Al principio pensé que era un animal. Después creí que podía ser alguna persona, lo cual, bueno, tampoco tenía mucho sentido, porque estábamos en medio de la autopista y lejos de cualquier pueblo. Mira eso, le dije a Sergio. Nos quedamos observando. La figura seguía caminando por el acotamiento despacio, como si no le importara que los vehículos pasaran a toda velocidad. Mientras más nos acercábamos, más claro podíamos verla. Y en ese entonces sentí cómo se me heló el cuerpo, porque ya me estaba dando una idea de quién era. Sí, era la misma señora, y llevaba esa maldita caja entre las manos. Esa misma caja que nosotros acabábamos de tirar a la basura. Cuando pasamos a su lado, giró lentamente la cabeza, y por un segundo nuestras miradas se cruzaron. Ni Sergio ni yo dijimos ni una sola palabra. Seguimos avanzando hasta que finalmente miré por el espejo lateral, y obvio ya no había nadie. Yo seguía simplemente atento al camino mientras Sergio miraba por la ventana. Los dos estábamos conscientes de lo que acabábamos de ver. Y fue Sergio quien rompió el silencio. ¿La viste? ¿Verdad? Sí, era ella. Asentí con la cabeza. Y traía esa caja. Sí. Pero nosotros la tiramos. Lo sé. Los dos vimos cuando cayó esa caja en el bote. Y por obvias razones era imposible que esa señora estuviera a esa distancia y con esa caja. Sergio soltó aire lentamente. ¿Sabes? Esto no tiene sentido. No, ningún sentido. Volteó a verme. Oye, ¿y si nunca debimos tocar esa cosa? No respondí, porque era exactamente lo mismo que estaba pensando. Nosotros seguimos el viaje y el cielo comenzaba a aclararse poco a poco. En algún momento, un niño se acercó hasta donde estábamos. Tendría tal vez 10 o 11 años. Señor. Sergio volteó. Sí, dime, ¿qué pasa? No puedo entrar al baño. Sergio frunció el ceño. ¿Cómo? ¿Está ocupado? El niño se encogió de hombros. No sé. Sergio se levantó de su asiento. A ver, vamos. Seguramente pensó de que alguien había cerrado el seguro por accidente o algo parecido. Yo solamente los vi caminar hacia el fondo de la unidad y pues seguí atento a la carretera. Unos momentos después miré a Sergio regresar.
pero algo en su cara me hizo saber que algo no estaba bien. Se sentó nuevamente a mi lado. ¿Qué pasó? Sergio siguió mirando hacia el frente. El niño dijo que no podía pasar porque había una viejita parada junto al baño. Sentí cómo se me apretó el estómago de inmediato. ¿Y? Dice que ya la había visto antes. ¿Dónde? Sergio volteó a verme. No sé si quiero seguir escuchando cosas de esa señora. Después de eso, ninguno volvió a mencionar el tema. Después, ya no volvió a pasar nada. O bueno, a menos nada que pudiéramos ver. El sol terminó de salir poco a poco y la sensación rara que nos había acompañado toda la noche comenzó a desaparecer. Con la luz del día las cosas parecían distintas, más normales. Incluso nosotros mismos empezamos a convencernos de que tal vez todo había sido producto del cansancio o las horas en carretera. Hicimos otro cambio de chofer más adelante, pero esta vez ya sin discutir, sin hablar de la señora, sin hablar de la caja, como si los dos hubiéramos decidido dejar ese tema atrás. Y conforme fueron pasando las horas, la tensión se fue aflojando poco a poco. Los pasajeros seguían con su viaje, la carretera toda seguía igual, y para cuando comenzamos a acercarnos a Guadalajara, ya la noche parecía algo lejano. Incluso recuerdo haber pensado que quizá por fin todo había terminado, pero me equivoqué. Poco después comenzamos a entrar a Guadalajara. Ya saben, el tráfico empezó a hacerse más pesado y la ciudad poco a poco fue apareciendo frente a nosotros. En ese momento el viaje ya se sentía prácticamente terminado. Los pasajeros estaban algunos despertando, algunos guardaban sus cosas, otros hablaban por teléfono avisando que ya estaban por llegar. Lo normal después de tantas horas en carretera. Finalmente llegamos a la terminal. Realizamos la maniobra de entrada y nos estacionamos en nuestro andén. Los pasajeros comenzaron a bajar poco a poco, mientras nosotros nos preparábamos para entregar el equipaje. Yo bajé al área del maletero como siempre, y la verdad para ese momento ya no estaba pensando en la señora, ni en la caja, ni en nada de lo que había pasado durante esa madrugada. Lo único que quería era terminar mi turno e irme a descansar. La gente seguía bajando, yo seguía entregando maletas. Todo parecía completamente normal, hasta que la vi. Entre los pasajeros que iban saliendo del autobús, bajando tranquilamente los escalones como cualquier otra persona, como si hubiera viajado con nosotros durante todo el trayecto. Sentí que se me fue el aire, porque reconocí a la señora de inmediato, la misma mujer que había dejado aquella caja en Tijuana. Me quedé inmóvil por unos segundos, sin entender qué estaba viendo, porque, según yo, aquella mujer nunca había abordado el autobús, y sin embargo ahí estaba, caminando entre los últimos pasajeros como si nada hubiera pasado. Después pensé, la caja.
y sentí cómo se me revolvió el estómago, porque recordé exactamente lo que había hecho hace unas horas. Sin decir nada, le entregué su equipaje a una persona que estaba en ese momento y solamente volteé rápido hacia la zona donde estaba la caja. Todavía recuerdo que estaba pensando cómo iba a explicarle a la señora que había tirado sus cosas, pero en ese momento me quedé congelado porque la caja seguía ahí, exactamente en el mismo lugar. Por un momento pensé que estaba viendo mal y la verdad me quedé paralizado sin saber qué hacer o qué decir. Lo que me sacó del trance fue una voz. «Joven», la escuché detrás de mí. Volteé. Era la señora. La misma señora que nos había estado perturbando toda la noche. Esa misma señora que Sergio miró en el camarote. La misma que yo miré de esa manera en el retrovisor. Y sí, la misma señora que yo miré caminando por el acotamiento en la madrugada. Me sonrió con toda tranquilidad. «Disculpe, ¿me puede entregar mi caja?» No sé, pero en ese momento no pude preguntar nada. No intenté entender nada. Simplemente tomé la caja y se la entregué. La señora la recibió entre sus manos. Me dio las gracias y comenzó a alejarse caminando entre la gente, desapareciendo entre la multitud como cualquier otra persona. Yo en ese momento no supe hallar alguna explicación y hasta el día de hoy sigo sin saber quién era aquella mujer ni qué llevaba dentro de esa caja. Lo único que sé es que desde ese entonces aprendí que hay cosas que es mejor no tocar y mucho menos tratar de darles alguna explicación. Después de ese viaje y hasta la fecha, he trabajado muchos años en carretera y para ser sincero me pasaron muchas cosas más, algunas raras, otras difíciles de explicar, pero créanme, ninguna como la de aquella noche. Hoy sigo siendo operador de autobuses y aunque he recorrido miles de kilómetros desde entonces, todavía recuerdo claramente a aquella señora y esa maldita caja, porque hay cosas que uno no puede olvidar con el tiempo y otras que simplemente se quedan contigo para siempre. Si les gustó mi historia, tal vez más adelante les cuente alguna de las otras cosas que me ha tocado vivir en carretera. Muchas gracias y buenas noches.